Bien, vamos a hablar ahora sobre los mecanismos morfogenéticos del desarrollo embrionario. Quizás este tema suena como raro tocarlo a este nivel, pero es que es importante que nosotros, para poder entender la embriología, toquemos este punto. Son los diferentes mecanismos básicos. Esto no es tan fácil, tan sencillo. Los invito a que revisen el libro de Carson, de Biología del Desarrollo de Carson, para que puedan profundizar en el tema. Los mecanismos que nos dan a entender cómo es que las células se transforman, se modifican, se trasladan, viajan para cumplir la función para la cual están destinadas. Y eso se resume como mecanismos morfogenéticos. Estos señores tienen que ver cómo nos vamos a formar las diferentes estructuras del cuerpo. Para esto nosotros tenemos como objetivo es conocer e interpretar los mecanismos que intervienen en la morfogénesis, la formación, las características del embrión y del feto para llegar a ser la persona que reconocer qué es la inducción, qué es diferenciación, qué es crecimiento y morfogénesis, qué es muerte celular y por último qué es la integración. ¿Qué son los mecanismos morfogenéticos? Es un proceso complejo que abarca todos los cambios que ocurren para llegar a la modelación del cuerpo embrionario de sus órganos. Esto no se efectúa al azar, siempre son similares en embriones de todas las especies. Esto ya está determinado genéticamente. Hay genes específicos para que estos elementos ocurran. Ya esto le está dando a entender a ustedes que si alguno de estos elementos falla, pues vamos a tener una anomalía, una alteración del desarrollo que se puede manifestar de diferentes maneras. Nosotros vamos a conocer un poquito sobre estos 5 mecanismos: crecimiento, migración, inducción, muerte celular y diferenciación. Y el conocer a todos estos 5 mecanismos nos va a llevar al 6º mecanismo, que sería la integración, que es que el resultado de cada uno de estos mecanismos trabajen en equipo para integrar, para reunirse y trabajar de manera armónica para poder tener la fisiología y el funcionamiento normal del individuo. Aquí lo tenemos en otra presentación: crecimiento, migración, inducción, diferenciación, muerte celular, o el mejor término es apoptosis, que deben conocerlo porque cada día se habla más de esto, de este mecanismo, porque es uno de los elementos que me explica la presencia y el por qué muchos cánceres que se están produciendo en el hombre es una alteración en el mecanismo de apoptosis. Células que deben morir no mueren, se siguen multiplicando y por eso se presentan algunos tipos de tumores. ¿Qué es crecimiento? Es el proceso por el cual aumentan de tamaño las diferentes partes y órganos del embrión de desarrollo. Vamos a hablar desde un tejido hasta un órgano. Vean que aumentan de tamaño las partes. El ritmo de crecimiento es mayor durante la primera etapa de la vida, y eso lo vemos muy fácilmente cuando vemos nosotros, cuando hablamos de la etapa de la mórula, cuando hay la fecundación en una sola célula y después en el lapso de unas 48 o 72 horas, esa única célula ya son 48, 64, X cantidad de células. Cuando ya el 7º día se va a producir la implantación, ya perdemos el control del número de células que se están presentando en ese momento, porque este crecimiento se sucede de manera muy rápida, y después de la implantación, en el periodo embrionario, el crecimiento es mayor todavía. Poco a poco eso se va enlenteciendo. Miren este cuadro, que solamente es de referencia, como para mostrarle a ustedes. Aquí dice el cuadro: factores de crecimiento. Factores, sustancias que determinan el desarrollo y el crecimiento de un tejido u órgano. Y mírenlos, esto es solamente un ejemplo de todos los factores que pueden participar y que participan en el desarrollo del cuerpo. Factor de crecimiento neuronal, la interleuquina, factor de crecimiento osteocondroiotogénesis, factor de crecimiento epidérmico. Y vamos a poner, por ejemplo, miren dónde actúa. Actúa en la osteogénesis, en la condrogénesis y en la odontogénesis. De repente digo factor de crecimiento neural, en la formación de los ganglios.
a nivel del tubo neural. Entonces, todos estos señores, cualquiera de ellos, el nombre, ¿por qué se les asigna ese nombre? Se les asigna el nombre porque fue uno de los primeros lugares donde fue identificado. Pero eso no implica que actúe únicamente ahí. Puede participar en múltiples tejidos. Esto es solamente un ejemplo de esos factores de crecimiento. Ahora, vamos a ver cómo es este crecimiento. Hay un término que deben ustedes conocer que se llama comportamiento evolutivo final. Esto quiere decir que una célula tiene un fin y después que cumple ese fin, o un tejido tiene un fin, cuando cumple ese fin ya no deja de crecer. Por ejemplo, células que dejan de multiplicarse irreversiblemente. Está entre comillas, y este ejemplo, ¿por qué? Porque el ejemplo son las neuronas. Y está entre comillas porque ya se demostró que las neuronas se pueden seguir multiplicando. Pero en situaciones especiales. Pero normalmente, después que el tejido nervioso se desarrolló y se formó, las neuronas entran en un estado de reposo. Por eso dejan de multiplicarse reversiblemente. Células o tejidos que dejan de multiplicarse pero que mantienen latente su capacidad, por ejemplo los hepatocitos. Y por eso es que es la ventaja del trasplante de hígado. ¿Qué es el trasplante de hígado? Porque agarran un lóbulo de un hígado de una persona viva, sana, y ese lóbulo se le implanta a una persona viva enferma. Y ese hígado, que le quitaron ese pedazo de lóbulo, se vuelve a regenerar. Pero es solamente en estos casos. Y hay células que continúan dividiéndose toda la vida, y el ejemplo más clásico es la epidermis, donde nosotros constantemente estamos multiplicando nuestras células epidérmicas y ellas se están descamando. Desde el momento de que se forma la piel en el periodo fetal hasta la muerte del individuo. Entonces tenemos tres: las que dejan de multiplicarse irreversiblemente, las que se multiplican si es necesario y las que todo el tiempo siguen multiplicándose. Esto es parte del crecimiento. ¿Cuántos tipos de crecimiento básicamente hay? Hay tres tipos de crecimiento. Hay un crecimiento que se llama ausesis, y esto es que aumenta el volumen celular. La célula, el tejido, para crecer, ese tejido no aumenta su número de células, sino que aumenta el tamaño de la célula. Aumenta de peso. Es como si la célula se volviera obesa. La acreción es que aumenta la matriz extracelular. El tejido que está entre célula y célula aumenta y las células se separan y por lo tanto el tejido aumenta de tamaño. Y el más conocido, cuando nosotros decimos crecimiento, generalmente todos asociamos crecimiento a la multiplicación, donde es el aumento del número de células. Esto lo podemos ver, mire, aquí en esta, digamos, una caricatura. ¿Qué es esto? Esto es ausesis. El tejido aumenta, es a expensas de aumento del tamaño de la célula. Es una célula pequeña que aumenta su tejido intracelular, el citoplasma, el contenido citoplasmático, y eso hace que aumente el tejido. Aquí tenemos entonces la acreción, que es, miren la distancia que hay en estado de célula, y esta distancia va aumentando. ¿Por qué? Porque aumenta la matriz extracelular, el tejido extracelular. Eso es acreción. Y en esta podemos ver que la multiplicación, y el ejemplo más fácil de la multiplicación son las blastómeras, donde de una etapa de 2 cambia a 4, de 4 cambia a 8 y de 8 a N células dentro del mismo envase, que el envase en este caso, ¿quién es? La zona pelúcida. Sencillo, no tenemos ninguna otra complicación con respecto a lo que es crecimiento. ¿Qué es migración? Ahorita, un término de uso muy común. ¿Qué es la migración celular? Es el desplazamiento de una célula o grupo de células de un lugar a otro, del lugar de que se originó a un lugar donde va a cumplir una función. Y este proceso de migración ocurre por dos vías: una migración activa, donde es la célula la que se traslada por su propio esfuerzo, y una migración pasiva, donde factores extracelulares hacen que la célula se desplace hacia el lugar. Esto
se realiza a través de varios mecanismos. Para que una célula pueda migrar, necesita varias cosas. Yo pongo de ejemplo como ustedes, los estudiantes, que tienen que irse de su lugar de domicilio, de su ciudad de domicilio, a estudiar medicina a una ciudad diferente. ¿Qué tiene que ser esto? Para ustedes se tienen que romper las conexiones iniciales. Ustedes tienen que romper los lazos directos que tenían con su casa, con su familia, con su pareja, y estar dispuestos a alejarse de su lugar. Entonces, romper sus conexiones iniciales. Usted analiza, dice, ¿tengo cómo irme? ¿Tengo cómo mantenerme en esa ciudad para estudiar? Eso significa tener capacidad para desplazarse, porque usted puede querer hacer muchas cosas, pero si no tiene la capacidad para desplazarse, hacer esto necesita hacer un esfuerzo, un trabajo. Necesito levantarme temprano, necesito hacer el esfuerzo de reunir todo ese trabajo necesito hacerlo. Ustedes quieren hacer ese esfuerzo, realizar ese trabajo y tener afinidad por el lugar donde voy a llegar. Eso se llama afinidad selectiva. En el caso de la célula tiene que tener una afinidad. Algo le está indicando dónde debo ir. Tengo que estar en tal lugar. Allá me tengo que ir a instalar. Entonces, son 4 requisitos que hay que tener presentes para que la célula migre. Si uno de estos requisitos no está presente, entonces no existe la migración, y esto nos puede explicar, les puede explicar a ustedes por qué existen la ubicación de un tejido o un órgano en lo que llamamos ectópico, tejido ectópico, tejido que no rompió la conexión con ese lugar, tejido que de repente la afinidad que tenía a ir a tal lugar no le llegó, sino que le mandaron señales que se fuera para otro lugar. Por eso que hay tejido ectópico. ¿A qué se debe esta afinidad? Una tendencia interna al movimiento. La célula tiende a desplazarse, tiende a hacer los movimientos para poderse desplazar. El quimiotactismo es que pueda desplazarse a través de señales químicas. Es como si usted dejara un caminito de migas de pan y se siga ese caminito de migas de pan. Si usted pone una hilera, unas migas de azúcar, un caminito de azúcar, y pone unas hormigas, pues esas hormigas van a seguir ese caminito, y eso es un quimiotactismo, porque lo está siguiendo a través de sustancias químicas. Y lo otro es orientación por contacto, donde es como si yo, para poderme desplazar, necesito aferrarme a algo. Imaginémonos que somos personas y nos estamos desplazando a través de una soga en la oscuridad. Si yo me agarro a esa soga, puedo desplazarme porque estoy tocando el elemento que me está sirviendo de guía para yo desplazarme. Y aquí lo vemos. Tendencia al movimiento. La célula tiene cómo desplazarse, tiene cilios, tiene movimientos amoeboideos. Y eso lo podemos ver fácilmente con los macrófagos de la sangre, que tienen capacidad para desplazarse. Hay una lesión, hay una herida, el macrófago sale de la sangre y migra hacia el lugar de la lesión. El mismo macrófago, los mismos glóbulos, tienen, cuando sucede una lesión en el tejido que sucede la herida, él manda el rompimiento, la ruptura de las células por la herida, produce la liberación de sustancias químicas. Esas sustancias químicas viajan, llegan a estar en contacto con la sangre, y esas sustancias químicas le indican a los glóbulos blancos dónde ocurrió la lesión, y ellos simplemente usan esas sustancias químicas como guía para llegar al lugar donde ocurrió la lesión. Y luego la orientación en contacto es cuando, a través generalmente de miofibrillas, es como una autopista, como un camino, y la célula se aferra a esas miofibrillas como si fuera una autopista, se aferra a estas miofibrillas para desplazarse al lugar donde debe llegar. Esto ocurre en conjunto, no ocurre solo, separado. Eso ocurre todo al mismo tiempo. En la migración hay varios movimientos que se ocurren, permiten esta migración. Hay un elemento que se llama la invaginación. Introducir dentro de.
la introducción de un grupo de celular dentro de otro grupo. Por ejemplo, cuando se forma el surco neural, la formación del surco neural. Si ustedes recuerdan, cuando se formó la placa, el neuroectodermo, se forma la placa neural. La placa neural empieza a deprimirse y las células que estaban en la parte superficial que van siendo introducidas dentro de este surco neural. Tenemos la evaginación, es extracción hacia afuera. Es la proyección de una zona que se individualiza del tejido lingual. Por ejemplo, el esbozo laringotraqueal. Cuando se está formando la laringe, tenemos el tubo neural, el tubo digestivo, y este tubo emite una dilatación, se dilata hacia afuera, y esa dilatación es una evaginación del tubo digestivo que me va a formar el esbozo laringotraqueal. Tenemos la delaminación. Si ustedes se recuerdan, el ejemplo más claro de esto es el mesodermo lateral intraembrionario. Él era un tejido macizo de células, pero en medio de ese tejido, en la mitad de ese tejido, de ese macizo de células, se empieza aparecen vacuolas, y va a hacer que esas vacuolas se unan y van a separar al mesodermo lateral en dos hojas, una superior, una inferior. Una que está en contacto con el hipoblasto o endodermo y una que va a estar en contacto con el dermectodermo. Entonces, la que está en contacto con el dermectodermo será el mesodermo parietal, y el que está en contacto con el endodermo va a ser el mesodermo visceral. La migración, desplazamiento celular, por ejemplo, la migración propiamente dicha, el desplazamiento de las crestas neurales. Si ustedes recuerdan, las crestas neurales se formaron a lo largo del tubo neural, en la región dorsal del cuerpo del individuo. Pero recuerden que estas crestas neurales se van a formar, por ejemplo, los melanoblastos, que se van a desplazar, van a migrar y se van a dirigir principalmente hacia la piel, hacia la epidermis. Y cuando llegan en contacto con la epidermis, se instalan por debajo, se quedan ahí y se van a transformar en melanocitos y van a producir melanina. Y si suponemos que tengo la cresta neural y se me va a desplazar hacia los pies, el desplazamiento que va a hacer es bastante largo y el trayecto es bastante largo. Pues se va a desplazar a los lados del tubo neural para irse hasta los ojos y introducirse dentro del globo ocular para formar el epitelio pigmentario de la retina y para formar el iris, el color del iris. Entonces miren que la cosa me explica, los mecanismos morfogenéticos me explican muchas cosas. ¿Qué es la epibolia? La epibolia es que tenemos dos grupos de células que están creciendo, pero un grupo de células crece a un ritmo mayor que el otro y crece tan rápido que el grupo que crece más rápido llega a envolver y involucrar a las células que ya están creciendo lentamente. Epibolia, un grupo de células tiene un ritmo de crecimiento más rápido que otro grupo, llegando a rodearlas o envolverlas. Por ejemplo, la formación de los órganos con elementos de diferente origen embrionario, como el folículo piloso o el diente. Cuando se está formando el folículo piloso, que es de origen epidérmico, dermectodermal, debajo de él está células del mesodermo, pero él crece tan rápido que llega a envolverlo para formar el folículo piloso y en el centro tener la pulpa del folículo piloso, un centro piloso. Igualmente sucede con el diente. El germen dentario está creciendo, se encuentra con el mesodermo, entra en contacto con él, lo envuelve y formaría la raíz de los dientes y la pulpa dental con diferente origen. Eso sería un ejemplo de epibolia. Y uno que es más fácil de entender, porque lo vimos, vio hace poco, sería la incorporación. Es que un grupo de células migran y rodean a otro grupo de células, a una célula, para formar un nuevo tejido. En este caso, ¿qué pasó acá? Los gonocitos migraron, de alrededor del alantoide, se introducen, van hasta la cresta genital y cuando entran en contacto con la cresta genital son rodeados por células mesodermales y forman entonces los cordones sexuales.
Y eso es un ejemplo de incorporación. Un ejemplo más es, por ejemplo, la fusión, la soldadura, que es una fusión de tejidos adyacentes para formar un órgano único a través de moléculas adhesivas. El ejemplo más clásico de esto es la formación del paladar definitivo, porque recuerden que las crestas palatinas que colgaban con unas cortinas, cuando la lengua desciende y deja ese espacio, las crestas palatinas se hacen horizontales, entran en contacto las dos y las dos se fusionan para formar el rafe del paladar. Eso es un ejemplo de fusión, de soldadura. ¿Qué pasa? Si esta fusión no sucede de manera adecuada, pues tenemos hendiduras, y tenemos las hendiduras del paladar, o en diferentes segmentos, la porción blanda, la porción dura o total. Ya también tenemos idea de esto. ¿Qué es la inducción? Y ya ustedes han escuchado eso y lo hemos conversado en muchas oportunidades. Es el proceso mediante el cual un tejido embrionario, que se considera apto o competente, cambia incitado por la acción de otro tejido. Es decir, un tejido que cambia porque otro tejido lo influye, le da una señal, le da una información o entra en contacto con él. Hay unos detalles que hay que tomar en cuenta, y es que esta inducción ocurre en un periodo de tiempo muy preciso, no antes, no después. Quiere decir que si el efecto de la inducción no ocurre en el momento preciso, el tejido que iba a ser inducido no va a cambiar. Y si ese tejido que iba a ser inducido no cambia, vamos a tener anomalías. Y esto es muy importante entenderlo, porque esto nos permite a nosotros entender cuándo se puede producir o no una anomalía. En este caso existen varios tipos de inductores. Por ejemplo, la inducción paracrina, donde las células casi que están en contacto y la célula inductora elimina una sustancia química al medio extracelular y lo capta la célula blanca. La inducción citocrina, que es que la célula libera la sustancia inmediatamente al lado de la otra. Inducción autocrina, donde la célula se autoinduce, libera sustancias al medio ambiente y esa sustancia le envía una señal a sí misma. La más conocida, el mecanismo de inducción más conocido y más práctico de entender en nosotros sería la inducción endocrina, donde la célula libera sustancias químicas al torrente sanguíneo, viajan por la sangre y llegan a la célula blanco, como sucede por ejemplo la tiroides con la hormona tiroidea. Como conocieron ustedes muy bien, como es la hipófisis, libera las gonadotrofinas, ellas van a la sangre y viajan al ovario o al testículo para producir su inducción. Inducción intracrina, que es que la célula se induce a sí misma sin liberar sustancias al exterior, y vemos cómo existen algunas relaciones donde, por ejemplo, complejas, donde una célula estimula a la otra induce a esta, pero es como si fuera en círculo. Esto es un ejemplo muy básico de tipos de inductores, de sustancias, de cómo se puede inducir una célula o un tejido induce a otro. Y esto está sucediendo en el embrión y esto está sucediendo en nosotros todavía. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero en otra imagen donde pueden ver ese tipo de inducciones. Y miren el ejemplo más fácil, que es el de la. Para que un tejido sea inducido, recuerden, existe una palabra, es competente. Tiene que aceptar que va a ser inducido. Si el tejido no es competente, puede tener todas las señales químicas que le lleguen y él no va a cambiar. Entonces tenemos dos factores para que exista la inducción: que el tejido sea competente y que exista el momento adecuado para esa inducción. Por eso la notocorda es el mayor inductor que hay. Ella se forma, induce la formación del neuroectodermo para formar el tubo neural y desaparece. Si la notocorda tarda en aparecer o la notocorda no produce las sustancias adecuadas, ese tubo neural no se va a formar y el individuo no tiene sistema nervioso. ¿Qué es la apoptosis?
no se ve bien la imagen, es un proceso que modela los órganos y por lo tanto el cuerpo del embrión. Es un proceso programado, ya que viene codificado en el ADN y no necesita factor externo desencadenante. Apoptosis y muerte celular es muy diferente a necrosis. La necrosis es la muerte que se produce en las células por un factor externo, mientras que la apoptosis, como lo dice aquí, es un proceso programado, ya está estimado y viene codificado en el ADN y no necesita un factor externo. Un ejemplo de apoptosis es la desaparición del piso del conducto neuroentérico durante la formación de la notocorda o la desaparición de las membranas interdigitales. Acuérdense, en la etapa de formación de las manos y de los pies estamos en la fase de paleta. Se forman los rayos y hay unas membranas interdigitales. Estas membranas desaparecen para permitir la diferenciación de cada uno de los dedos. Esta apoptosis no produce ningún tipo de fenómeno inflamatorio, mientras que la necrosis sí. Y esto lo vamos a ver. Lo vamos a entender aquí. Miren, esta célula es una célula normal. Se activan los mecanismos de apoptosis genético que ella ya tiene programado. Se empiezan a condensar las sustancias intracelulares. Vean cómo la célula no se rompe, sino que empieza a formar vesículas. Ya la célula muerta forman vesículas y estas vesículas se liberan con parte de la membrana y entonces se produce la fagocitosis. No hay liberación de sustancias al exterior. En cambio, si ocurriera la necrosis, como en este caso está sucediendo la necrosis, se rompe la membrana celular y toda la sustancia química que esa célula contiene en su interior y todos los elementos celulares se liberan al medio ambiente donde se encuentra y eso produce una respuesta química. Mientras que en la apoptosis se producen cuerpos apoptóticos, vesículas de tejido apoptótico, y entonces se produce la fagocitosis sin ninguna alteración del medio ambiente. Estas son microfotografías, estas son unas microfotografías de la fagocitosis, de una fagocitosis. Aquí estamos viendo cómo las células empiezan a disgregarse. Esto es una célula, miren cómo se están destruyendo los tejidos y se forman vesículas, va liberándose en forma de vesículas sin destrucción y sin alteración de su medio ambiente. Entonces, hay varios tipos de muerte celular. Recuerden, apoptosis o muerte celular programada. Hay una muerte filogenética, que es que lo que desaparecen son elementos vestigiales del proceso evolutivo por el cual nosotros hemos pasado. Y el ejemplo más clásico es la desaparición o la muerte de los túbulos pronéfricos, que en nosotros no cumplen ninguna función específica a la quinta semana del desarrollo, cuarta y quinta semana del desarrollo. La desaparición de la cola, porque nosotros ya sabemos que en el periodo embrionario temprano teníamos una cola y esa cola fue desapareciendo porque estos son restos filogenéticos. Muerte histogenética, donde a raíz de la reorganización de los tejidos, un tejido que fue un modelo para el órgano maduro, pues desaparece. Y el ejemplo más clásico es el cartílago. Recuerden que la gran mayoría de los huesos, específicamente los huesos largos, tuvieron un modelo de cartílago y posteriormente ese cartílago va desapareciendo para aparecer el tejido óseo propiamente dicho. Y eso es una muerte histogenética. Y está la muerte morfogenética. ¿Por qué? Porque es de forma, de características, donde se produce la remodelación corporal. En este caso, las membranas interdigitales. Entonces, esos son más o menos 3 tipos básicos de muerte celular. Ahora, ¿qué es la diferenciación? Pues la diferenciación es lo que hace que una célula, un tipo de célula única, se pueda, repetirlo, se pueda diferenciar en varios tipos de células. Es el proceso biológico que conlleva la formación de diferentes tipos de células.
es el aumento progresivo en la complejidad estructural por las cuales adquieren nuevas características morfológicas y funcionales. Por ejemplo, esto es un disco germinativo, y este disco germinativo, recuerden que está el ectodermo, y del ectodermo se me va a formar células de la piel, neuronas del cerebro, células pigmentarias. Del endodermo se me pueden formar las células germinales, se me pueden formar las células de los pulmones, células tiroideas, células pancreáticas, y del mesodermo, que es la capa del medio, miren, músculo cardíaco, músculo esquelético, células de los riñones, células rojas, células de la sangre y células musculares lisas. Entonces, un grupo de células muy básico puede dar origen a muchas células que se van a diferenciar, y esta diferenciación va a ser tanto morfológica como funcional. Por eso este es otro ejemplo que se está utilizando mucho. Está pegando. Se está utilizando mucho actualmente, donde usando células sanguíneas, células madre en los trasplantes medulares, células sanguíneas madre. Entonces vemos que una célula madre puede irse a una línea linfoidea o una célula mieloidea. Entonces es la misma célula madre pluripotencial sanguínea. Y vean que de estas células se van a diferenciar muchas. Pero ¿qué pasa? Que estas células, vamos a poner el ejemplo, el monocito, sola, ella no puede regresar a ser otra célula madre. Aclaro, sola. Ya se ha encontrado, y existen especialistas en el área, donde han logrado que una célula ya diferenciada empiece como a involucionar hasta formar células madres propiamente dichas. Entonces está esto que se consideraba algo irreversible, ya se está logrando que no sea tal. ¿Qué característica tiene esta diferenciación celular? Hay diferenciaciones morfológicas. Células que eran de una célula común, pero se forman hijas diferentes. Vamos a poner el ejemplo más fácil para todos ustedes: los neuroblastos. Los neuroblastos es el precursor de las neuronas, y de los neuroblastos se van a formar todos los tipos de neuronas que ustedes conocen, estrelladas, pequeñas, grandes, pero siguen siendo neuronas, solo que las vamos a diferenciar una de otra por las características externas. Tenemos características fisiológicas. Usted puede tener neuronas estrelladas, pero que dependiendo de la zona del sistema nervioso donde se encuentren ubicadas, van a cumplir una función diferente. Entonces tiene una diferenciación fisiológica por función. Son células que son estructuralmente iguales, fisiológicamente iguales, pero bioquímicamente sus componentes son diferentes. Y la diferenciación evolutiva, que es, como decíamos, es diferente de una célula madre pluripotencial sanguínea a un monocito. Entonces ya ellas evolutivamente son diferentes. Y por último, debemos conocer entonces qué es la integración. Ya ha ocurrido todos estos fenómenos morfogenéticos. Estos tejidos se deben integrar para trabajar en equipo. Deben coordinarse para que cada quien sepa en qué momento funcionar, en qué momento debe trabajar y cuándo. Entonces consiste en la constitución de un organismo vivo cuyos órganos y sistemas funcionan de manera coordinada y armónica, constituyendo así una unidad. Existen fundamentalmente en nosotros dos sistemas de integración: el sistema nervioso y el sistema endocrino, y ellos a su vez se interactúan, se interconectan para que el sistema nervioso le dé señales al sistema endocrino de lo que está haciendo y de lo que éste debe hacer, y el sistema endocrino le da indicaciones al sistema nervioso de lo que está haciendo y lo que debe hacer el otro. Entonces eso es elementos, ejemplos de integración. Y un detallito para que ustedes conozcan y se introduzcan en esto, porque esto es lo que nos lleva, lo que se está llevando adelante con la llamada medicina genética.
y es donde se está más avanzando en la parte de el manejo y tratamiento de las enfermedades genéticas y del cáncer, que es los genes. Y hay unos genes que ustedes deben revisar, deben ir conociendo, que son los genes homeobos, que son los genes que gobiernan el desarrollo de la morfogénesis de los individuos. Y estos genes son conocidos porque estos genes fueron desarrollados, fueron identificados inicialmente en una mosquita, la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y en ella encontraron que estos mismos genes que ella tiene se reflejan en nosotros. Todos los seres van a tener estos genes, pero desarrollados y manifestados en diferentes maneras. A pesar de que son los mismos genes, van a participar de diferentes maneras. De las 1000 bases, se encontraron que de las 1000 bases había una secuencia de 180 pares de bases, y en esta secuencia compartida era como una caja, por eso se le llamó homeobos. A estos genes, con esta secuencia de homeobos, se le llaman genes host, y son los que en características muy generales coordinan todo. Se comparó ratas y ranas y encontraron que entre ellas habían 59 homeodominios iguales. Los racimos que se agrupan en los genes del ratón eran exactamente iguales que en la mosca, y el orden de los genes en cada racimo correspondía con las regiones corporales que regulaban. Es decir, animales totalmente diferentes se construyen no solamente usando la misma caja de herramientas, sino los mismos genes. ¿Cuál es? Lo que cambia es la disposición y la manifestación, la fuerza de manifestación de cada uno de estos genes. Y uno se suprime y otro se manifiesta. Como regla general, los genes homeóticos están agrupados en todas las especies. Esta agrupación tiene una relación funcional y evolutiva, y a esto por eso se llama genes host. El hecho de que todos los genes homeóticos tuvieran la secuencia homeobos tiene dos implicaciones teóricas muy importantes. Vean que estamos diciendo dos implicaciones teóricas, porque se presumen, no están. Las características físicas y estructurales del homeodominio, como un motivo capaz de unirse al ADN, indican que los genes homeóticos serían factores de transcripción. Ellos son como un secretario, trae la información de aquí para entregarla en otro lugar. Esos son los llamados genes de transcripción, los factores de transcripción. Y la presencia de secuencias casi idénticas en varios genes adyacentes sugiere de forma muy rotunda que los genes homeóticos tienen un origen evolutivo común. Todos derivan del gen homeótico ancestral. Esto simplemente está demostrando, desde el punto de vista genético, la teoría de la evolución. ¿Qué son exactamente los genes homeobos? Son genes reguladores maestros que dirigen el desarrollo de estructuras o segmentos particulares del cuerpo. Cada gen codifica un factor de transcripción que se expresa en una región específica. Los factores de transcripción cambian la expresión de los genes blancos para activar el programa genético adecuado para cada segmento. Vean que estos factores, dependiendo de dónde actúan y cuándo actúan, van a activar un programa genético. Por eso es la diferencia entre el mismo gen que está en la mosquita y el mismo gen que está en el ratón, va a tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque el blanco que van a activar esos genes va a ser diferente en cada individuo, en cada especie. Por lo tanto, da una manifestación diferente, pero ellos al final son los mismos. Los factores de transcripción homeóticos contienen todos una región de proteína de unión al ADN llamada homeodominio, que es codificada por un segmento de ADN llamado homeobos. Los patrones genéticos establecidos antes de que cada embrión sea incluso un embrión sientan las bases de la planificación del cuerpo. Es decir, que ya, desde el punto de vista genético, ya está determinado qué va a ser cada parte del cuerpo de ese individuo. Esto es simplemente una comparación entre el ser humano y el embrión del ratón, y lo que se compara en el ser humano, y esto sería la distribución en el ratón, y es la misma distribución de los homeobos. Y aquí estamos viendo un ejemplo parcial. Viene aquí los genes homeobos, organización de diferentes genes de Drosophila y del ratón que contienen homeosecuencia y su expresión segmentaria en el cuerpo. Mírenlo aquí.
si ustedes lo ven, lo que está representando en colores, representa en la parte de las alas de la mosca, que está representando parte del cuerpo del ratoncito. ¿Ok? Entonces son los mismos genes homeobos, pero es el momento de la manifestación que es lo que va a dar como el resultado. Y cuando lo comparan el de la drosófila con el ratón, se aprecia que son los mismos, solo que el ratón hay uno más diferente a la drosófila. Y eso es lo que nos hace tan diferentes uno de otro. ¿Cuáles son los genes más importantes para el desarrollo? Ya lo dijimos, los genes Host que gobiernan el desarrollo, y hay otro grupo de genes que se llaman genes PAS, que desempeñan varias funciones relevantes en los órganos de los sentidos y en el sistema nervioso del desarrollo. Y fuera del sistema nervioso participan en el proceso de diferenciación celular, que implica transiciones epitelio-mesenquimatosas. En el ejemplo del ojo, el gen PAS2 y el PAS6 van a determinar el desarrollo de la retina y del segmento anterior del globo ocular. Entonces, a pesar de que son cosas muy comunes, nos hacen tan diferentes. Los genes de LX es otro grupo de genes. Simplemente esto es una información que ustedes deben conocer. Es otro grupo de genes, al igual que el COS, un grupo de genes de un alto grado de conservación filogenética. En los mamíferos, los 6 miembros de estos grupos están relacionados con genes distales de drosófila y desempeñan funciones importantes en el establecimiento del patrón corporal, especialmente en los miembros. Y participa en los órganos de los sentidos, en el sistema nervioso, en la región de la cara, oído interno. Entonces vean que esto es algo muy interesante. Los MSX también, la interacción epitelio-mesenquimática de los miembros y de la cara, y esto, miren lo que dice aquí, y mantiene la capacidad proliferativa de los tejidos en vida postnatal. Todo esto nos lleva a la conclusión de que son muchos genes, grupos de genes que nos permiten ser quienes somos, pero que nos demuestran de dónde venimos. Genes FOS, genes SOS, WT1 es el gen supresor del tumor de Willis. Es un gen que se estudia y se determina, y si está, este señor lo estudian, el gen supresor del tumor Willis. Si este está ausente, va a presentarse una lesión que se llama el tumor de Willis, que se ubica en los riñones. Es un gen aislado de la vida prenatal que desempeña un papel importante en la formación de los riñones y la gónada. Es crucial para el desarrollo de la morfología inicial del riñón y para la formación de la estructura definitiva en el adulto, y es necesario para la formación de las gónadas. La supresión de este gen pues, nos va a traer a nosotros problemas. Entonces, esto es como un esbozo, un cuento general de todos los mecanismos morfogenéticos del desarrollo y algunos genes importantes para el desarrollo del ser humano.